Ok, vamos a iniciar nuestra clase número 7. Seguiremos hablando acerca de la batería. Ya vimos qué elementos tiene una batería, qué partes tiene, cómo funciona a través de la electroquímica, ¿sí? Cómo se conecta en serie, en paralelo, entre otros datos. Ahora vamos a ver un poco de cómo se debe revisar, qué diagnóstico se le debe hacer. Normalmente en estas baterías son las que realmente se les da servicio, que son las de plomo ácido, ¿sí? Aquellas que vienen totalmente selladas o ya no requieren servicio por el tipo de, de electrolito que tiene o que es de gel o sólido, entonces ya no se requiere tanto este servicio, pero normalmente en las que son de tipo electrolito, ¿sí? Sí se realiza. Entonces vamos a ir viendo esto a detalle. La inspección visual es muy importante. Tenemos que considerar que antes de iniciar las pruebas, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es revisar, por ejemplo, los bornes, falsos contactos, ¿sí? Que no esté flojo el borne de la batería, el borne de tierra aterrizado a chasis, ¿sí? Porque si hay un falso contacto, el vehículo al dar arranque no va a pasar bien el flujo de la corriente, provocando falla, ¿sí? Hay que revisar que esté en un soporte fijo también la batería para que ésta no sufra daños, es decir, no sufra fisuras, no sufra alguna quebradura, ¿sí? Como podemos observar aquí, ¿sí? Podemos observar cómo está aquí agrietado, inflado. Esto también se debe revisar. Una batería inflada, una batería que esté escurriendo el electrolito, nos está indicando que ya hay problemas en la batería y se requiere cambios, ¿sí? Una terminal sulfatada, esto se genera en los bornes, pero también se puede generar dentro del cable, internamente. Entonces hay que revisar la diferencia de potencial entre este punto, ¿sí? Con el otro punto de la batería que va al alternador, si es un positivo, y también lo que son la masa, ¿sí? Las masas son normalmente estos cables que van conectados a chasis, ¿sí? Estos cables negativos normalmente que van aterrizados a chasis, atornillados, se tiene que revisar. ¿Por qué razón? Porque una terminal sulfatada o un cable sulfatado va a generar mucha resistencia, y al haber mucha resistencia, recuerden, va a haber poca corriente, ¿sí? Mucha resistencia, poca corriente. Entonces eso va a afectar a los circuitos eléctricos. Entonces no se olviden, antes de iniciar el servicio, revisar bornes, tanto positivo y negativo, revisar el soporte, que esté la batería totalmente fija, sin movimientos, grietas, ¿sí? O batería inflamada, hinchada, y terminales sulfatadas, ¿sí? Solo tenemos que tener en cuenta para poder hacer un buen diagnóstico. En el caso de que encontremos los bornes sucios o con sulfato, normalmente lo que se hace es con eh, lo que es un rodillo de alambre o un cepillo de alambre. Normalmente se limpian las terminales. Puede ser con un poco de agua y una cucharada de bicarbonato. Esto se disuelve y se pone en la terminal y podemos limpiarlo. Recordemos que tenemos que hacerlo con la batería desconectada para que no por el agua que corre entre las terminales se genere un corto.
Entonces hay que tener esa observación de hacerlo con bornes desconectados. Y también recordemos que al dar ese servicio hay que tener en cuenta de que no se desprograme nada, como el estéreo o algún otro elemento del vehículo, más en los carros con control o sensor en la batería, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Se le pone una grasa, normalmente grasa antisulfatante. Esa grasa lo que va a hacer es proteger a la terminal, o unas donas. Esas son donas, nuevamente antisulfatante, que lo que hace es que no produzca el sulfato en las terminales, ¿sí? Es decir, no se genera aquí el sulfato. Si el cableado internamente tiene mucho sulfato, ¿sí? Es decir, ya está muy sulfatado a la terminal, o el cableado, lo más ideal es cambiarlo, ¿sí? Igual los bornes, si están demasiado, pues cambiarlo. Este es un procedimiento que se puede hacer. Limpieza de los bornes con un poco de agua y bicarbonato, con una grasa especial antisulfato y unas donas antisulfato. Vuelvo a repetir, recordando verificar que el vehículo no se vaya a desprogramar nada, ¿sí? En ese caso se tiene que colocar una pequeña batería a través de la terminal DLC o el conector de diagnóstico de OBD2, y ahí mantener un pequeño voltaje para que no se desprogramen las memorias, ¿ok? Sí, normalmente en los vehículos más nuevos que tienen sensor en la batería, eso hay que considerarlo. También se puede utilizar limón. Ese es otro remedio también, digamos así, casero o práctico, que también con una tapa de limón se puede ir retirando el sarro en las terminales, ¿sí? Recordemos también que no siempre se va a poder quitar todo, y si ustedes observan que no, lo más común o lo más ideal es cambiar todo el borne, o en su caso, si es el cableado, cambiar el cableado. Y una observación: en el cableado hay que respetar el calibre, no se olviden. El calibre puede ser un 3, un 4, un número 6, dependiendo el fabricante. Hay que revisar el calibre del cable. Acuérdense que el calibre se va a dar por la asociación AWG. ¿Ok? Y nuevamente puede ser un calibre 4, 6, dependiendo del vehículo. No se va a cambiar por un calibre menos ni un calibre más, sino se va a respetar el calibre del fabricante. Otra revisión que se tiene que realizar en la batería es lo que es el nivel del electrolito, ¿sí? El electrolito en este caso es el ácido sulfúrico, ¿sí? Que normalmente se ingresa a estas celdas. Recordemos en la clase anterior que esto está formado por celdas, ¿sí? Acá hay 6 celdas. Aquí ya se retiró la tapa. Estas son las tapas. Y aquí vamos a observar la distancia, que por lo menos debe ser de 1 centímetro, ¿sí? Es decir, de donde está el líquido hasta el tapón, por lo menos 1 centímetro se debe considerar de distancia, ¿sí? Si está muy abajo el electrolito, entonces quiere decir que esa celda requiere electrolito, ¿sí? Ya no va a cargar igual esa celda porque se ha absorbido, se ha secado por alguna razón. Entonces se tiene que revisar, ¿sí? Normalmente estos tapones se van a retirar con un desarmador plano, ¿sí? Y hay que tener cuidado de no tocar el electrolito, porque como es un ácido, puede quemar o irritar la piel, ¿sí?
Es un ácido de bajo nivel, pero hay que tener eso cuidado, igual si no evitar contacto con la ropa, con los ojos. Entonces, para este servicio de electrolito recuerden utilizar gafas, ¿sí? Algún guante para protección, estopa, etcétera. ¿Cómo vamos a medir el electrolito? Normalmente existe un aparato que se llama lo que es un medidor de electrolito, ¿sí? Lo vamos a medir a través de la densidad, que es el volumen del electrolito. En este caso, para baterías de vehículo o baterías de carro, vamos a encontrar estos valores que están aquí, ¿sí? Batería automotriz. Los más comunes, cuando el nivel esté en 1265, estamos hablando que está a una carga de 100%, estamos hablando aproximadamente de 12.5 a 12.7. Y cuando hablemos de un voltaje, perdón, de un nivel de densidad de 1.120 o 1120, vamos a hablar de que una batería está totalmente descargada, es decir, puede tener menos de 11 o 10 volts, ¿sí? Normalmente se observan el volumen del electrolito, mientras más descargado esté la batería, es menos, ¿sí? Es menos. Mientras más cargada esté la batería, el volumen del electrolito es mayor, ¿sí? Estas características hay que considerarlos para poder tener en cuenta bien el nivel de densidad del electrolito. Va a cambiar los niveles, ¿sí? O la gravedad específica, dependiendo también el tipo de batería que estén revisando. Va a cambiar, tengan en cuenta eso también. Según el tipo de vehículo, ¿sí? Una batería estacionaria, una de tracción, una de vehículo eléctrico va a modificarse también. Entonces les decía que para medir el electrolito, el aparato que vamos a observar se llama hidrómetro. Es de esta forma. Ya existen hidrómetros digitales, electrónicos, que normalmente ya son programados. Aquí se le aplasta un botón y esto se succiona. Pero este medidor normalmente lo que va a hacer, esto que estamos aquí observando, aquí vamos a ver que tiene un medidor. Cuando está en rojo nos va a indicar carga baja. Cuando está en blanco, carga media. Y cuando está en verde, buena carga. Es decir, aquí esto ya viene regulado o ya viene medido por el mismo instrumento de medición. Y la función de esto, recuerden que es para medir la densidad, ¿sí? O la gravedad específica de un líquido, en este caso del electrolito de la batería, ¿sí? La densidad de un líquido es la cantidad de masa en un determinado volumen. Cuando se compara con la del agua, esto se le llama gravedad específica. Es decir, es la proporción entre la densidad del agua, que siempre es 1000, y del líquido en cuestión, ¿sí? Es decir, se hace una comparación entre la densidad del agua y el líquido en cuestión, en este caso el electrolito, ¿sí? Que es ácido sulfúrico. O agua, agua destilada, por ahí también se le puede decir. Vamos a observar de qué forma está hecho, y se va a observar cómo es el líquido. Aquí tenemos tres representaciones. Aquí ya se retiró. Aquí se ingresa el hidrómetro en cada tapón, ¿sí? En cada celda. Y lo que vamos a observar es el color. Una es el color y la otra es el nivel, ¿sí? Es decir, hasta dónde está marcando, ¿sí?
el nivel de electrolito. Normalmente el electrolito es transparente. Cuando hay estas cuestiones grisáceas o turbias o medias rojizas, se habla de que el electrolito ya requiere cambio. ¿Por qué razón? Porque ya ha habido sobrecarga en el circuito eléctrico, ¿sí? Ya requiere de un cambio, ¿sí? Ya a lo mejor hay un consumo excesivo o el alternador está demandando, dando más carga o corriente de lo que la batería puede soportar. Entonces estas cuestiones de por eso estos cambios del color. Y tenemos que considerar que una batería de este tipo normalmente son 2 años. Eso lo dice cualquier batería, es el tiempo de garantía del fabricante. Entonces al llegar a ese momento, realmente lo que se requiere es hacer cambio del electrolito, ¿sí? Entonces tenemos que revisar cada celda y tenemos que anotar cada nivel y verificar en la tabla que anteriormente observamos. Normalmente si la densidad es demasiada, ¿sí? O baja, muy poca, entonces vamos a revisar si la celda está funcionando bien o el electrolito quiere recarga, es decir, también quiere relleno, ¿sí? Normalmente si encontramos en estas celdas de este color, lo mejor es retirarlo y ponerle electrolito nuevo, ¿sí? El electrolito normalmente ya lo pueden conseguir en refaccionarias o lo pueden comprar. Son de estas formas, ¿sí? Algunos por ahí hacen con un poquito de agua destilada, pero lo ideal es mejor comprar lo que es el líquido como tal, el electrolito como tal, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque esto ya está, digamos así, ya ha sido procesado, ya electroquímicamente se ha hecho pruebas y funciona, porque normalmente cuando se hace con estas cuestiones, para hacerlo a lo rápido o a lo más barato, entonces suele pasar que la batería no va a cargar bien o tarda muy poco el tiempo de carga. Entonces lo más recomendable es comprar y conseguir los líquidos ya de algún fabricante que se dedique especialmente a lo que es el electrolito, ¿sí? Aquí se va a ir ingresando, ¿sí? A cada una de las celdas. Y lo que les decía, que por lo menos debe quedar a una distancia entre el tapón y la altura de la celda de por lo menos de 1 centímetro. Hay que tenerlo en cuenta que debe ser de 1 centímetro. Ese es un estándar, digámosle así. Tampoco se le va a sobrecargar, por lo menos debe ser 1 centímetro de donde está el tapón hacia donde está la celda. Ahora, si la batería por alguna razón está descargada, ¿sí? O cuando se hizo cambio de las celdas, normalmente se requiere hacer una carga de la batería. Lo que vamos a revisar es cómo proceder a cargarlo. Estos se llaman tungars o cargadores de batería, ¿sí? Normalmente para cargar una batería, lo ideal es que la batería esté descargada, es decir, tenga estos valores por lo menos, tenga valores bajos de densidad. ¿Eso cómo lo vamos a saber? Por electrolito nuevo. Cuando colocamos el electrolito nuevo, normalmente la densidad es mínima, entonces quiere decir que el vehículo quiere carga. Lo que va a hacer las celdas es absorber, de alguna forma va a absorber este electrolito y eso va a generar que pueda guardar o almacenar la corriente eléctrica o los amperes hora que llamamos nosotros, ¿no? ¿Sí? Recordemos que eso ya lo vimos en la clase anterior, ¿sí? Entonces, no se debe cargar por ninguna razón una batería que esté cargada o que tenga valores de 1200 a 1225,
¿Sí? ¿Por qué razón? Porque lo que vamos a hacer es sobrecargar la batería y vamos a dañar al electrolito, ¿sí? Entonces, no se debe cargar en valores que ya están de buen nivel de densidad. Sí se debe cargar cuando está a valores bajos, 1175 o 1150, sí. Normalmente esto nos va a dar un tiempo, ¿sí? Es decir, esto va a haber un tiempo de carga. El tiempo de carga nos los va a dar el aparato o el cargador de baterías, que va a depender del amperaje. Puede ser 4 amperes, 6 amperes, 10 amperes, hay más, 40 amperes, ¿sí? Mientras la carga, una observación, sea de menos corriente, ¿sí? Es decir, de menos amperaje, estamos hablando de una carga lenta, pero una mejor carga. ¿Por qué razón? Porque el electrolito se va a almacenar bien en lo que son las celdas. En cambio, si utilizamos corrientes altas o corrientes elevadas, se carga la batería, pero es una carga muy rápida que a veces el electrolito no se consume bien o no lo absorbe bien la celda. Entonces existe la razón de que la batería se vuelva a descargar muy rápido. Por ejemplo, es decir, llega al taller, ustedes cargan la batería, una carga rápida de 1 hora, cargó, la vuelven a poner, hay marcha, el vehículo enciende, pero digamos que el cliente se estaciona en algún lugar porque tenía que bajar, lo apaga por un rato, ¿sí? Y en ese momento de que se apagó y vuelve a encender, el vehículo se vuelve a descargar y no enciende, ¿sí? El problema es por la potencia que utilizamos de carga, ¿sí? Normalmente, mientras más, si observamos, mientras más sea, menos sea el volumen o la densidad del electrolito, mayor tiempo tiene que ser, ¿sí? Mayor tiempo tiene que ser la carga en horas, ¿sí? Si es de 4, observemos que es de 8 a 10 horas, 10 a 14 horas, si es de 6, de 5 a 7, si de 10 amperes de 1 a 4, esas son cargas rápidas, pero les decía no conviene. Lo más ideal es cargarlo a baja corriente y por lo menos unas 12 horas, una buena carga, para ver si realmente la batería quedó cargando bien, ¿sí? Normalmente cuando se carga la batería hay que tener en consideración que se tienen que quitar los tapones, ¿sí? Porque recuerden que esto produce gases o vapores y entonces si a veces no se retiran, estos vapores normalmente pueden hacer que la batería se inflame, se hinche, entonces eso se debe retirar porque recordemos que aquí no hay ningún consumo, lo único que hay es un ingreso de corriente, ¿sí? Entonces no es lo mismo en el vehículo que está consumiendo a que aquí no esté consumiendo nada. Entonces por esta razón es que se quitan las tapas, ¿sí? Les decía, normalmente el cargador o Tungar o de batería, existen manuales, existen automáticos, ¿sí? Existe para cada tipo de batería según el vehículo, una batería de gel, una batería de ciclo profundo, una batería de plomo ácido, dependiendo, ¿sí? Una batería de moto también, hasta de 6 volts, 12 volts, 24 volts. Realmente todo depende del tipo de Tungar. Lo que se hace es configurar nada más las selecciones, estos pequeños selectores que tiene acá, ¿sí? Estos selectores. ¿Qué van a seleccionar ahí? Lo que les decía, el tiempo de carga, el tipo de carga, cuántos volts. Entonces hay que tener esas consideraciones. Y en este caso tiene un medidor de voltaje, que esto puede ser una pantalla, en este caso es un voltímetro, es una agujita, un medidor analógico, que aquí le va a aparecer cuántos voltajes tiene la batería. En estos tipos normalmente en algunos no viene programado y se tiene que revisar con multímetro hasta que cargue la batería, ¿sí? En este tipo de Tungar o cargador de batería. Pero en los vehículos más, perdón,
Sistemas más nuevos o modernos de cargadores, ya existen cargadores especiales. En este caso, por ejemplo, este que tenemos al lado derecho, ya es un cargador automático, ya es más pequeño, ¿sí? Ya es de mayor corrientes, 12 a 24 a 600 watts, de 30 a 15 amperes, ¿sí? Puede haber de más, les decía este de 2 de 35, puede haber más, y estos normalmente ya son automáticos, ¿sí? Es decir que son automáticos que cuando llega la batería a su voltaje ideal, es decir, su voltaje de carga, ya les marca el voltaje y les marca la corriente, si observan aquí, nos marca el voltaje y la corriente, ¿sí? Entonces ya la batería, el cargador se desacopla, es decir, se quita automáticamente, ya no mete carga a la batería para no para no dañar la batería por una carga muy prolongada, ¿no? Normalmente en los Tungars inteligentes, o así como dice acá, cargador inteligente, ya tienen esa capacidad, ¿sí? En los que eran manuales normalmente tenían una perilla que se regulaba el tiempo o se tendría que estar verificando con multímetro. Pero hoy como ha avanzado la tecnología, entonces se han hecho estos tipos de cargadores. Otra característica también de estos cargadores es que también se puede cargar directo al vehículo con baja corriente. En algunos vehículos se puede hacer. Normalmente tiene la opción el Tungar de cargar sobre el vehículo o fuera del vehículo. Pero lo más ideal para no cometer algún error o dañar algo, más que nada en los vehículos que tienen sensor de corriente de la batería, entonces lo más conveniente es hacerlo fuera del vehículo, ¿sí? Entonces estas consideraciones las tenemos que tener muy en claro. Bueno, hemos llegado al resumen. Es importante, antes de iniciar con todos los procedimientos de medir electrolito, de hacer algún cambio de líquido, entonces lo primero que tenemos que hacer es la revisión visual. Posteriormente ya medir los niveles de electrolito y si se requiere reemplazarlo, ¿sí? Siempre que se requiera cargar la batería, lo mejor es la carga lenta y de preferencia fuera del vehículo. Las cargas rápidas no son muy provechosas porque, como les decía, no carga bien una batería y va a haber descarga muy rápido. Otra cosa que tenemos que considerar es que no es lo mismo el voltaje que la corriente de carga. Una batería puede tener voltaje, ¿sí? Pero los niveles de corriente de arranque o corrientes de arranque en frío no son los mismos. Es decir, puede ser que ya disminuyó por el nivel del electrolito, ya disminuyó o ya necesita cambio de electrolito, o ya las celdas ya están muy desgastadas. Entonces puede ser que encuentren una batería que sí tiene un voltaje, pero no tenemos un almacenaje de corriente. Entonces, en esos casos normalmente hay que reemplazar la batería, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ya ha llegado a su tiempo de utilidad. Como les decía, normalmente el fabricante nos da un rango de 2 años y según el uso, recuerden que no, también depende del desgaste que lleve la batería, las veces de arranque que se le da a la batería, ¿sí? Etcétera. Ok, hemos llegado al final, esperando que sea de provecho esta información. Nos vemos en la siguiente.